Hola, muy buenos días. Aquí hay sitio también libre, ¿eh? Si alguien que está por ahí por las columnas que no ve bien quiere pasarse por aquí, pues estará un poquito mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos ya la semana que viene, Semana Santa, ¿no? Domingo de Ramos. El que no estrena se le caen las manos, decía, decía la gente en mi pueblo, ¿no? Y el domingo siguiente será Domingo de Resurrección. Son días para el cristianismo fundamentales en los que hemos de anunciar lo que pasó en esos días, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hoy vamos a hablar de la oración, Ora como Jesús. Estamos en esa serie que algunos están siguiendo por internet y que también les saludamos. Vamos a ver una oración muy importante, la oración que hace Jesús en Getsemaní, pero esta serie la vamos a extender también unos días más a los días de Semana Santa, porque todavía Jesús hace 3 oraciones desde la cruz. Todavía hay oraciones que se recogen en los evangelios que Jesús pronuncia en el momento en el que está ya crucificado. Y por lo tanto se va a llamar así oraciones desde la cruz, pero dentro de la serie Ora como Jesús en esos momentos duros y difíciles. ¿De acuerdo? Esta semana han pasado cosas muy buenas, ha habido oraciones contestadas y nos alegramos por vosotros. Hay un grupo de oración que está todas las semanas orando por estos motivos prácticos. También en la noche de oración se plantean necesidades y sabemos de lo que está pasando en ese sentido y estamos orando y nos alegramos con esas oraciones que han sido contestadas. Así que os invitamos a estar en la próxima noche de oración. También convocar el día 27, domingo 27, queremos tener una reunión con el grupo de responsables de áreas de Parque Este para 3 cosas fundamentales, ¿no? La primera cosa es agradecer el trabajo que cada ministerio, cada grupo, cada responsable está haciendo en las diferentes áreas de la vida. En segundo lugar, también que os sintáis apoyados por todos los demás. Yo sé que cada uno tiene que librar sus batallas, ¿no? Y sus retos dentro de su propio ministerio, pero la Iglesia no estamos solos. Queremos también sentir el apoyo de otros ministerios y también de toda la Iglesia, en definitiva. Y la tercera razón es para planificar cosas que tienen que ver con el futuro de los ministerios, ¿de acuerdo? Así que el día 27 será el día siguiente al sábado de oración. Nos vamos a quedar aquí a comer. Por lo tanto, compartiremos un tiempo también de comunión, ¿de acuerdo? Y ya agradecemos vuestro trabajo, también el compromiso económico con la Iglesia y quisiéramos que todos podáis estar en ese domingo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a tener una palabra de oración porque yo creo que estamos acercándonos a una oración. Si ya la oración de la semana pasada, la que Jesús está orando en el capítulo 17, esta oración está pronunciada en un momento de angustia por parte del Señor y hay mucho que podemos aprender y también que agradecer por esa oración. Así que gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias también, Señor, porque tú presentas la realidad de las cosas tal como son. Y, Señor, y podemos ver aquí algo extraordinario en la persona de Jesús. Y queremos pedirte, Señor, que esta predicación no sea otra charla más que escuchamos y que nos gusta o no nos gusta, sino que tú nos estás hablando, Señor, y que tú quieres que decirnos algo a cada uno y que también queremos aprender de la actitud de Jesús en estos momentos duros en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay a veces oraciones que hacemos que son fáciles, ¿no? Por ejemplo, Señor, te damos gracias por el tiempo que hace tan bueno, ¿eh? Podemos irnos a la playa y disfrutar del día. Señor, gracias por la comida, ¿no? Señor, protégenos, que vamos de viaje, etcétera, etcétera. Hay oraciones fáciles de hacer, pero hay oraciones que son muy difíciles de hacer. Difíciles porque estamos en un momento angustioso, en un momento doloroso, en un momento que no queremos, que no deseamos estar y nos sobrecoge la angustia y tenemos que orar. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Esta es la oración difícil que Jesús tuvo que hacer en Getsemaní. Vamos a ver en el Evangelio, hay 3 evangelistas, estos son los evangelios sinópticos que se llaman, que recogen este hecho, la oración de Jesús en Getsemaní, pero esto ocurre inmediatamente después de la última cena. La oración que hizo Jesús la semana pasada, en Juan 17, es una oración que se hace como para cerrar la reunión después de haber cenado, de haber compartido muchas cosas, muchas verdades, como podríamos decir, muchas enseñanzas clave
para los discípulos, promete la venida del Espíritu Santo, que no van a quedarse solos, que Él volverá, etcétera, etcétera. Pues después de eso Jesús hace una oración y de ahí salen para dirigirse precisamente a Getsemaní, donde Jesús va a ser entregado, y ahí Jesús está también esperando ese momento, orando, ¿de acuerdo? Así que pasa después de ese sitio y dicen los evangelistas, Mateo, Marcos, que va a un sitio que se llama Getsemaní y que está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos y Getsemaní no es el mismo sitio. Es un monte, el Monte de los Olivos, pero que en una parte del monte tiene un jardín que es Getsemaní. Getsemaní significa la prensa del aceite. Era como un molino de aceite. El Monte de los Olivos, hay olivos y había que prensar ese aceite. Y de alguna manera esto también es simbólico porque nos habla de la presión a la que Jesús estaba siendo sometido cuando Él hace esta oración. Era como esa aceituna que va a ser machacada y ese jugo va a salir finalmente de ella, pero necesita ser machacada, ¿de acuerdo? Interesante que eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Está esperando, sabe que Judas ha planeado su entrega, han quedado, porque Jesús solía ir con frecuencia a este sitio, ¿de acuerdo? Y por eso, en este sentido, fijaros, Jesús va con mucha frecuencia a Getsemaní, al Monte de los Olivos, ¿de acuerdo? Y es muy interesante también porque estaba mirando, Jesús va con frecuencia también a Betania. Cuando Jesús iba a Jerusalén, se iba a casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, que están en Betania. Mirando la ubicación geográfica, haced el ejercicio en Google Maps, veis dónde está Betania y vemos que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y para llegar a Jerusalén había que pasar muy cerca del Monte de los Olivos. Así que a Jesús le pillaba de camino, por lo tanto era un sitio de encuentro para con sus discípulos. Pero también Judas lo sabía, ¿no? Que ahí Jesús iba con frecuencia. Y Jesús sabía que Judas iba a entregarle ahí. Podía haberse ido a otro sitio y evitar ser machacado como las aceitunas, ¿no? ¿Me entendéis? Pero él fue allí donde sabía que algo duro le esperaba, ¿de acuerdo? Y allí fue donde más adelante, como vamos a ver en ese momento, un poquito más adelante la oración, ya se produce la entrega por parte de Judas. ¿Qué es lo que hace Jesús en un momento como ese? Está orando. Podía haberse escondido, podía haberse escapado e irse a otro sitio, ¿de acuerdo? Para que Judas no lo entregase, pero voluntariamente, como dice, nadie me quita la vida, sino voluntariamente yo la entrego, ¿de acuerdo? Y allí estaba Jesús orando. Y como decía, los tres evangelistas Mateo, Marcos y Lucas hablan de esta oración de Jesús. Y como es tan importante, vamos a leer las tres versiones que hacen para que veamos la similitud que tienen en el contenido de estas tres oraciones. La primera lo vemos en Mateo capítulo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo cual nos dice que Jesús estuvo orando una hora ahí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, versículo 44, se fue de nuevo y oró la tercera vez. Por lo tanto, son tres oraciones las que Jesús hace, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esa es la versión de Mateo. La de Marcos dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. La tercera versión es la de Lucas, que dice: saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto no lo mencionan los otros evangelistas, pero son matices que luego vamos a ver. Y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, ¿no? Es como el contexto, ya lo podemos ver ahí, porque ahí está la oración, pero un poco de contexto. Es el momento en el previo al momento en el que Jesús no solamente va a ser entregado por Judas, sino que va a ser abandonado por todo. O sea, ahí están durmiendo, pero dentro de un momento estarán corriendo. Ya Jesús lo había anticipado, ¿no? Había dicho que esto va a pasar, ¿no? Pero son momentos antes, instantes antes de que esto pasase, ¿no? Dice el texto de Lucas que están con Jesús todos los que habían estado comiendo con él en la Pascua, en la última cena. O sea, que todos los que están ahí, pues salen con Jesús y le acompañan hasta Getsemaní. Mateo y Marcos nos dicen que pidió a Pedro, a Santiago y a Juan, a 3 de los discípulos, que se adelantaran un poco de donde estaban los demás, a los que también les había pedido que orasen, ¿de acuerdo? Pero a estos 3 les pide que se adelanten un poco y que le acompañen a él mientras él ora. Y dice el Evangelio que está como a un tiro de piedra. Me iba a traer una piedra y la iba a tirar, pero ya le he dado, Antonio, ¿no? Eso no era tan lejos porque ellos escucharon esta oración. ¿Cómo sabían ellos que Jesús oró de esta manera, no? La oración del aposento alto sabían ellos porque estaban allí presentes. Escucharon, por eso se recogieron todas las palabras. Juan, que estaba al lado de Jesús, pegadito a él, escuchó todo y lo recogió, ¿de acuerdo? Pero también en Getsemaní, aunque Jesús está un poquito más adelantado, ¿de acuerdo? Estos 3 discípulos están como un tiro de piedra y pueden escuchar y pueden ver la agonía por la que está pasando el maestro. Dice Mateo que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Marcos nos dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y Lucas nos dice que cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Se lo dice a todos los discípulos, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Lucas recoge todavía más las consecuencias de esa angustia en la que estaba Jesús cuando está orando. En un momento de angustia como ese, Jesús hace una cosa. En primer lugar, busca la comunión con el Padre, y en segundo lugar, busca la compañía de los discípulos. Lo cual quiere decir que cuando estamos pasando por un mal momento, la tendencia siempre es a no querer ver a nadie,
no querer hablar con nadie, ¿no es verdad? Porque es un momento que no queremos que nadie nos pregunte, que nadie vea. Pero Jesús hace todo lo contrario, por eso esa es la lección aquí, ¿no? Que Jesús podía haber vivido eso solo, pero demuestra también la necesidad que tiene de apoyo como hombre, pidiéndole a sus discípulos, por favor, que estén con él, ¿no? Como cuando uno está pasando un mal momento y le coges la mano a tu mujer y dice, no te vayas, quédate aquí conmigo. No, Jesús necesitaba la compañía, el calor, la comunión de sus discípulos en ese momento, ¿de acuerdo? Como nosotros también deberíamos hacer y podemos hacer, porque eso es la iglesia. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, lo cual quiere decir que Jesús comparte cómo se siente. No le hacía inferior reconocer que está pasándolo mal. O sea, comparte que está triste. ¿De cómo estás? Bien. Aunque por el fondo estás mal, ¿no? ¿Me entendéis? Eso es hermoso, ¿no? Que Jesús es transparente. Dice, me siento fatal, necesito que me apoyéis, que estéis conmigo aquí. Por eso cuando los va a verle, están durmiendo, ¿no? Pero Jesús no les enseña sobre lo que tienen que hacer. Tenéis que velar y orad, ¿no? Porque si no vais a caer con frecuencia, vais a ceder a la tentación. Pero les comparte, mi alma está muy triste, hasta morirme. Y les pide que se queden con él, como un tiro de piedra. Mira, dicen los comentaristas que la manera de orar en aquel tiempo era orar de pie. Se puede orar de muchas maneras, ¿eh? Se puede orar de pie, sentado, acostado, en el autobús, conduciendo, ¿me entendéis? Que no es que hay una manera, pero la manera tradicional de orar era de pie. Cuando una persona se pone de rodillas, y en eso estamos todos de acuerdo, es porque la cosa está muy mal. Y eso te ha pasado a ti también, ¿que sí? ¿Eh? O sea, cuando la cosa está muy mal, tú pones tu rostro en tierra y te pones de rodillas. Pues la cosa estaba muy mal, en este caso, para Jesús, cuando se arrodilla, ¿de acuerdo? Y demuestra la angustia en la que estaba. Ahora, yo me pregunto, yo decía el otro día, gracias a Dios que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Porque si lo supiésemos, desde el momento en que lo sabemos hasta que ocurra, va a ser, ¿no me entendéis? Va a ser vivir en una angustia insoportable, ¿no? Gracias a Dios que eso ocurre y nadie sabe, ¿no? Pero Jesús se lo sabía. Ahora tú imagínate que viene la policía a tu casa por ti y tú sabes que vas a acabar fusilado, ¿no? O que van a acabar contigo. Eso tiene que ser un momento de angustia tremendo, ¿no? Saber el destino final. O sea, sí, bueno, a lo mejor dice, bueno, viene la policía, pero a lo mejor me libro. No, pero es que tú sabes, Jesús sabía que no se iba a librar. Y todo lo que le esperaba, todo el desprecio, le iban a escupir, le iban a azotar, todo lo que iba a sufrir, ¿no? Jesús sabía eso. Por lo tanto, podemos entender el estado emocional en que se encuentra. Nos dice que estaba angustiado hasta el punto que sudaba sangre, en el sentido por una situación tan tensa emocionalmente, porque sabía que iba a terminar clavado en una cruz. Ahora vamos ya, ese es el contexto, pero vamos ahora a la oración de Jesús, que como digo, hace 3 veces. Tenemos que orar, ¿cuántas veces? Todas las que sean necesarias, ¿no? Jesús oró 3 veces aquí por la misma cosa, ¿no? Pero es muy interesante que veamos el proceso, ¿no? La primera vez que él ora, vamos a ver un poquito el contexto. Dice Mateo que fue un poquito más adelante, se postró sobre su rostro, se arrodilló y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos nos dice que se fue también un poco adelante, que se postró, que se arrodilló y que oró también que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, tú puedes evitarme esto, pero lo que tú quieras. Y Lucas nos dice que se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y se puso de rodillas diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces cuando nos acercamos a lo que Jesús dice, pensamos que Jesús está pidiendo que pase y que la angustia que tiene es por el sufrimiento físico que va a padecer, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero cuando habla de la copa, es mucho más que sufrimiento.
es juicio. La copa en la Biblia habla del juicio de Dios contra el mundo. Por eso en Apocalipsis se hablan de las copas de la ira de Dios contra el mundo. La copa no tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con juicio. Dios derrama las copas de ira. Por lo tanto, esta era una copa también, no solo de sufrimiento, sino de juicio. O sea, que se iba a efectuar en la cruz un juicio. Y Dios iba a derramar su ira. Pero en lugar de derramarla sobre el mundo entero que lo merecía, la derramó sobre Jesús. Esto es, ¿no? Esto es para ponerse de rodillas, digo yo, y decir, Señor. O sea, que Jesús está no solamente sufriendo, y eso tiene que ver con la copa, pasa de mí, Señor, este sufrimiento, sino que Jesús sabe que en ese sufrimiento va implícito un juicio donde Dios tiene, para que haya concordancia entre el amor de Dios y la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Pues alguien tiene que pagar. En este caso Jesús se ofrece voluntariamente para no solamente sufrir, sino para recibir todo el juicio de Dios sobre el mundo entero, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la angustia de alguien que sabe que le espera a pocos minutos, a pocas horas, el juicio de Dios que tenía que caer sobre cada uno de los otros? Así que no solamente sabía que iba a morir sufriendo, cosa que no queremos hacer nosotros. O sea, dice, ¿tú cómo te quieres morir? Dice uno, yo como sé, pero que no sufra. Yo que no sufra. Pero Jesús no dijo eso. Dice, no quiero sufrir, pero si es necesario sufrir, que sufra. No sea como yo quiero, esa parte humana de que no queremos sufrir, que queremos una muerte dulce. Pero es curioso, es que no me puedo extender, que el apóstol Pablo más adelante dice que, hombre, que es un privilegio no solamente participar de sus bendiciones, sino también de su sufrimiento. O sea, el apóstol Pablo entendía un privilegio de cuando él era arrestado, maltratado, azotado. Ahora entendía lo que su Señor había sufrido por él. Y consideraba un privilegio padecer juntamente con él. Aunque no padecemos para que nos salve, sino padecemos para identificarnos también, no solamente en los momentos buenos que tuvo Jesús, sino también en los momentos malos que tuvo Jesús. Por lo tanto, cuando uno dice, yo no me me voy a morir, no me queda más remedio, pero yo no quiero sufrir. Ten cuidado con lo que dices porque no sabemos lo que puede pasar. Pero si pasa eso, que es legítimo también, que uno como ser humano no quiera pasar por un momento de dolor, seamos capaces de hacer lo que hizo Jesús. Lo que dice en su oración. Por lo tanto, Jesús está angustiado porque está llevando no solamente el sufrimiento, sino también el juicio de Dios sobre el mundo. La segunda vez que ora, dice Mateo, y el contexto es que vino a sus discípulos, los halla durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver eso, es interesante. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Marcos nos dice que vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad conmigo y tal. Entonces Jesús hace la oración diciendo las mismas palabras. Y el contexto a la segunda oración de Lucas, que es un matiz interesante, dice que mientras que los discípulos están durmiendo, Jesús no está solo. Vamos a ver una foto que he encontrado, que es preciosa. Dice que un ángel le confortó. Jesús estaba buscando el consuelo de sus discípulos, de sus amigos, en ese momento duro, ¿no? Lo bueno que es cuando uno está, ¿no?, en un momento así y la gente viene a visitarte y la gente no te acompaña en ese momento, ¿no? Pero los discípulos no le acompañaron. Pero sí, el Padre le envió un ángel que le consoló en esos momentos y eso lo recoge en este caso Lucas. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por lo tanto, el Padre no retira la copa de juicio y el sufrimiento, sino que le fortalece. A veces nosotros decimos, Señor, quita esto, pero a veces no lo quita.
pero Dios, yo creo que Dios no es cruel. El sufrimiento, ahora lo vamos a ver, plantea un gran interrogante, ¿no? Pero es indudable que el sufrimiento va a venir, porque estamos en un mundo caído y va a pasar. El tema es cómo respondemos a eso. Humanamente queremos que no sufrir, que Dios lo quite, que lo hace Jesús. Eso demuestra su humanidad, ¿no? Pero la segunda parte de la oración es que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa voluntad de Dios, que sabemos que nada nos pasa sin el consentimiento, hasta incluso el sufrimiento, Jesús lo que hace es aceptando la voluntad de Dios. Y que ese sufrimiento tiene algún motivo, algún propósito, algún beneficio final, ¿eh? Y Jesús está dispuesto a sufrir por esa razón. Por lo tanto, el Padre no retira el sufrimiento, pero sí le fortalece en el sufrimiento. Por eso yo creo que cuando personas pasan por momentos duros, suelen decir, mira, es fatal, no deseo esto para nadie, pero he sentido el consuelo del Señor, la fortaleza del Señor. Y si no sabemos de eso, aquí está. Dios no va a ser cruel con sus hijos, que si bien pueda permitir un momento de sufrimiento, nos deje solos pasar por él. De alguna manera hará llegar su fortaleza, que puede ser a través de los hermanos, del apoyo, de la presencia de los hermanos, pero puede ser también de manera sobrenatural, que sentimos que Dios, a pesar de todo, está con nosotros. A veces Dios no nos quita la prueba, pero sí nos acompaña en medio de ella. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La fortaleza y el aliento que recibió Jesús a través, en este caso, de un ángel. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, dicen los expertos que cuando una persona está en un momento tan extremo, emocionalmente, psicológicamente, esto pasa. Como que los poros se le abren y empieza a sudar sangre, ¿no? Así estaba Jesús en ese momento. Y la tercera vez que ora, dice Mateo que vino otra vez, les halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y Marcos dice que vino luego, los halla durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duerme, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Mientras que Jesús está orando en Getsemaní, ha pedido a todos que oren con él. Y a 3 especialmente, que vengan con él, ¿de acuerdo? Y sigan intercediendo y orando, porque está pasando un mal momento. O sea, cuando estamos pasando un mal momento, es bueno que pidamos oración. Jesús mismo la pidió, la compañía y la oración de sus discípulos, ¿no? Jesús mismo necesitaba ese apoyo. Y también les dice que, bueno, os habéis dormido, pero tenéis que velar y orar dice que no entréis en tentación, dice la traducción correcta sería, para que la tentación no os venza. Y un poquito más adelante les venció la tentación, porque Pedro le negó y los discípulos le abandonaron. Por lo tanto, la oración nos libra de caer en la tentación. Y otra vez dice que ora diciendo las mismas palabras. Muy bien, interesante comparar y los matices que tiene cada evangelista en esto. Mira, la conclusión. La angustia que tiene Jesús ante el sufrimiento que sabe que viene. En segundo lugar, vemos la comunión y la oración de Jesús con el Padre ante el sufrimiento que viene. La importancia de la oración cuando estamos enfrentando un momento oscuro, difícil en nuestra vida. En tercer lugar, buscar el apoyo de los discípulos. Correcto, también lo hizo Jesús. ¿De acuerdo? Compartió que se sentía mal, que necesitaba su presencia, su compañía y también su oración. Pero lamentablemente ellos duermen. Pero Dios no duerme y le envía un ángel, ¿no? También es una exhortación de Jesús a todos nosotros de la necesidad que tenemos de velar y de orar. Y Jesús añade algo muy interesante de
de por qué nos cuesta tanto orar. O sea, la oración es una verdadera batalla. Dice Jesús que el Espíritu, que es lo que sabemos de Dios, que Jesús lo hizo, que oró, que el Espíritu que mora en nosotros quiere llevarnos a la reunión de oración. Es lo que hizo Jesús, quiere que estemos en la reunión de oración, pero nuestro cuerpo no quiere. O sea, hay una lucha entre lo que el Espíritu anhela y lo que nuestro cuerpo no quiere. Por eso, si tú estás en un momento de oración y sientes que la mosca te viene ahí y ya te va a buscar el matamosca, ¿no? O que los niños empiezan a llorar precisamente en ese momento, resiste. Resiste eso porque Jesús dice, hay una tensión entre el espíritu que quiere estas cosas, pero que la carne no quiere. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no desistamos porque si no lo hacemos, si el espíritu quiere traerte a la reunión de oración, no lo digo por nadie, pero tú no vienes, la carne ha ganado, no el espíritu. Tenemos que ser conscientes de esa tensión, de esa guerra, y cuando vienen las distracciones, porque Jesús lo reconoce, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero no siempre la carne acompaña. La carne es débil. Muy bien, y ahora vamos al punto que yo quería llegar, que es el meollo de esta predicación. Todo eso es contexto, pero ahora vamos a ver aquí el dilema del sufrimiento humano, la manera en que respondemos también a él. Y cómo respondió Jesús. Jesús dice, y esta ya es la oración, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, siempre que Jesús se dirige a Dios, se dirige a Él, lo hemos dicho ya, como Padre. Esto cambia el concepto que tenemos de Dios, ¿de acuerdo? Un padre, si hay algo malo que ocurre, que tiene que ocurrir, un castigo, es por nuestro bien, no es porque sea cruel, porque sea un mal padre, ¿de acuerdo? Se dirige a Él como Padre. Esto cambia el concepto de la oración. Pero ante la angustia que siente y el sufrimiento que va a padecer, puede pensarse que Jesús se está acobardando y Jesús se está echando atrás. Mirad, ¿quién se acuerda, muy pocos se van a acordar aquí, de la ópera rock Jesucristo Superstar? Esto fue en el año 1975, yo tenía 16 años, esto fue una obra inglesa que se hizo en Inglaterra como El Rey León, el musical El Rey León, ¿me entendéis? Que fue un boom mundial, pero en este caso tratando a Jesús, pero de una manera desacertada. Por eso tenemos que discernir entre lo que escuchamos por ahí acerca de Dios, acerca de Jesús, ¿de acuerdo? Y lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Bien, hay una canción en esa ópera rock que la hizo en España Camilo VI. ¿Quién se acuerda de Camilo VI? Es muy poquito. Camilo VI fue un cantante famoso que cantaba baladas y bueno, que aquello era tremendo, ¿no? ¿No? ¿Vosotros no habéis... Camilo VI, sí, ¿no? Bien, pues bueno, Camilo VI lo hizo la versión española y la canción de Getsemaní recoge la oración de Jesús. Y dice lo siguiente en la canción, bueno, no lo vamos a cantar, pero dice allí, dice, dime por qué quieres que me claven en su cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz, di que no es inútil tu deseo y moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Bien, pues Jesús sabía el cómo, el cuándo y el por qué iba a morir. Por eso mucha gente dice, ay, yo no entiendo, esto fue que a Dios se le escapó de las manos y Jesús finalmente terminó así porque era un revolucionario. No, Jesús sabía el cómo, el cuándo y también sabía el por qué. Cuando Él decidió dejar ese lugar de preeminencia, de gloria a la diestra del Padre para encarnarse, sabía que iba a acabar en una cruz. Por lo tanto, sabe el por qué. ¿Sabe el por qué? Bueno, si alguien quiere la canción, está en internet, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, esto es como un ejemplo de la distorsión que a veces el arte, la música hace de lo que dice la Biblia, ¿no? Así que yo creo que no estamos lo suficientemente agradecidos a Jesús porque se sienta así
porque pida así a sus discípulos que le acompañen, porque se muestra también débil, vulnerable, y además que comparta que se siente así, que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero Jesús lo hace. Él no mantuvo una imagen, ¿no? Me siento fatal, necesito vuestro apoyo, vuestra oración, vuestra compañía. Jesús es como uno de nosotros, siente angustia, sufre y pide, si es posible, que esto pase. Porque es un hombre plenamente, y como nosotros tampoco nos gusta sufrir, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo, y nos sentimos representados por Jesús. Porque en algún momento él podría haber, en estos momentos duros, podría haber echado mano de sus poderes sobrenaturales, ¿a que sí? De hecho, es interesante, lo veremos la semana que viene, en el momento de la cruz, a los crucificados se les solía dar una droga para hacer más llevadero el dolor. Es completamente legítimo. La muerte de cruz era dolorosísima. Entonces se les daba un brebaje, una mezcla de cosas para drogar a la persona, como se hace hoy también. Cuando alguien va a morir, vamos a sedarlo. Jesús rechazó eso. Jesús decidió enfrentarse al dolor sin ningún tipo de ayuda en este sentido, ¿no? Pero bueno, eso es el tema de la semana que viene. Pero esto nos hace decir, hombre, hay alguien que sabe lo que se siente, ¿de acuerdo? Que se angustia, que está triste, etcétera, etcétera. Pero aquí ya es la cuestión, aquí vemos el dilema del sufrimiento humano, de cómo Jesús lo resuelve, ¿no? De cómo Jesús lo resuelve. Y lo resuelve diciendo, no me gusta, pero que sea tu voluntad, no lo que me gusta a mí. Yo creo que hasta que no se acepta el sufrimiento, no se supera en la vida. Alguien que ha podido pasar por un momento muy duro y que es lógico que hay una etapa que se dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Es lógico, como humano, hay un proceso, ¿no? Pero ese proceso tiene que terminar diciendo, Señor, si esto ha pasado, el caso de Job. Job sufrió, Dios permitió que eso pasase, ¿no? Y al final él dijo como Jesús. O sea, el Señor dio y el Señor quitó. El Señor sea bendito, ¿no? Esto es lo que está diciendo Jesús. Humanamente no quisiera estar aquí ni pasar por aquí. Pero no estoy aquí para que se haga lo que yo quiero, sino para que se haga lo que tú quieras, aunque eso suponga sufrimiento. Aunque eso suponga sufrimiento. Por lo tanto, yo digo, el sufrimiento es algo doloroso, no lo queremos, pero si pasa, entendamos que Dios lo ha permitido de alguna manera y que la manera de resolver eso es aceptar la voluntad de Dios. Eso en relación al sufrimiento, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que podríamos llamar el dilema de las dos voluntades. El dilema de las dos voluntades. Hay momentos en nuestra vida, antes de ser cristianos, que solo existía en nosotros una voluntad. ¿Cuál era? La tuya, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Lo que tu voluntad quería. Pero ahora cuando te conviertes, entre otras cosas, se produce un dilema. Y es que está la voluntad de Dios, ¿no? Antes había una sola voluntad y ahora hay dos. ¿Y cómo resuelves esa tensión entre las dos voluntades? Por eso hay mucha gente cuando entiende lo que Jesús está pidiendo cuando llama al discipulado, dice, uy, eso es un compromiso que yo no quiero, ¿no? No quiero asumir, porque sé que esto cuesta, ceder mi voluntad a su voluntad. Ahora hay la voluntad de Dios, la mía o la de Dios. Y el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que porque vengamos aquí a la iglesia el domingo estamos haciendo siempre la voluntad de Dios. Que no. Que hay una tensión. Siempre hay una tensión entre la voluntad mía, la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Muchas veces, más veces de las que pensamos, hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios.
Este es el dilema de la historia de la humanidad. Adán y Eva, en el huerto. ¿Qué le dijo Dios? Mira, disfruta de la vida, aquí tienes de todo, pero mi voluntad es que no toques este árbol. Lo que Dios está estableciendo aquí es que la voluntad humana debe someterse a la voluntad divina por nuestro bien, porque si no lo haces morirás. Y ahora viene el diablo, ¿qué va, hombre? Que no os vais a morir, que vais a ser como Dios. Pero al final fue, ¿quién venció aquí? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de Adán y Eva? La voluntad de Adán y Eva. Y las consecuencias para el mundo son las que son. Hay áreas en nuestra vida que sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no lo hacemos. Porque prima más mi voluntad, o mis intereses, o mis planes. Nos podemos conducir en la vida, a la luz del ejemplo de Jesús, en base a nuestras creencias o en base a nuestros intereses. Y a veces entran en conflicto. Y hay un dilema aquí, ¿no? ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Como plenamente hombre, cedió su voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, rindió. Hemos cantado en la canción anterior que rindo mi voluntad. Pero no siempre lo hacemos. Si es posible, Padre, pase de mí esta, pero no quiero, no lo que yo, sino lo que tú. Hágase tu voluntad. Mas lo que yo quiero, no, sino lo que tú. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo, sino lo que tú. Jesús lo que está haciendo es aceptar, aunque duele, la voluntad de Dios y rendir su voluntad a la suya. Por esto, en lugar de la oración de Getsemaní, podríamos titular este mensaje, la rendición de Jesús a la voluntad del Padre, cediendo a su propia voluntad. Dice Pablo en Filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bien, aquí vemos de nuevo mi voluntad, buscar mis intereses o los intereses de Cristo Jesús. ¿No? ¿Cómo puedo yo saber que no estoy persiguiendo mis intereses y estoy siguiendo los intereses de Dios? Cuando hay un conflicto. Cuando no hay nada que se interponga, no hay conflicto, no hay problema. Pero cuando hay un conflicto, tenemos que decidir. Por ejemplo, todos tenemos una agenda. Hemos planeado ir aquí, ir allí, ir para acá, para allá, ¿no? Pero resulta que la iglesia tiene una actividad. Hay un conflicto. ¿Estarías dispuesto tú a renunciar a lo que habías planeado para apoyar lo que la iglesia ha planificado? Si lo haces, estás cediendo tu voluntad a la suya. ¿Entendéis que la iglesia no puede avanzar si cada uno va a lo suyo? ¿No? O sea, que implica que seamos capaces de decir, oye, esto, pero aquí tengo que estar. Es importante que esté ahí. Y por lo tanto lo otro lo paso a otro día, en que no haya conflicto. Ahí realmente estás cediendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Mientras que no hay conflicto, no hay problema. Mientras que no hay conflicto, no hay problema. Tenemos que decidir en algunos momentos qué es primero y si somos capaces de ceder a lo que nosotros habíamos planeado por lo que es importante y primero, que es el reino de Dios. Y por eso Jesús libró aquí una batalla de las voluntades. Mira, hay un ejemplo muy interesante, un comentario muy interesante, es de que Adán, un hombre sin pecado, luchó contra sí mismo, contra Satanás y el pecado y la tentación en un jardín. ¿Dónde se produjo la tentación? En un jardín, en el jardín del Edén. Y perdió. ¿Por qué? Porque dijo, hágase mi voluntad,
que esto me apetece hacerlo, la manzana, que no era manzana, y no la tuya. Y la derrota afectó a toda la humanidad. El segundo Adán, que es Cristo, estuvo en otro huerto. En este caso, el huerto de Getsemaní. Vino Satanás, porque Lucas nos dijo que después de la tentación de Jesús en el desierto a los 40 días, Satanás se apartó de él hasta otra ocasión. Y esta es la ocasión en que Satanás quiere impedir que Jesús ceda su voluntad a la voluntad del Padre. Y aquí Jesús, ¿qué hizo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y los beneficios fueron para todos nosotros. Por lo tanto, nosotros disfrutamos de lo que disfrutamos porque hubo alguien que estuvo dispuesto a ceder a su agenda para obedecer a la agenda del Señor. Y eso es nuestra decisión. Nadie te va a forzar, sino que tú lo tienes que hacer. Decidió beber la copa porque sabía que había haber fruto de salvación en cada uno de nosotros. Yo creo que esto es algo que tenemos que considerar. No tenemos que estar en Getsemaní. Es decir, bueno, es que esto fue un momento... No hace falta estar en Getsemaní para vivir esa tensión entre tu agenda, tus planes y los planes del Señor. Ahí tengo aquí ejemplos que os puedo decir, pero ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? Pero tenemos que decidir si esto es lo que yo quiero hacer o si esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿De acuerdo? Y ceder nuestra voluntad a la suya. Lo cual quiere decir que hay oraciones que son difíciles de hacer. Y son las oraciones de rendición, de rendirse. O sea, la primera oración difícil de hacer es la conversión. ¿Qué trabajito cuesta reconocer que necesitamos del perdón de Dios? ¿A que sí? ¿A que sí? Pero la salvación viene porque te rindes y le das la razón a Dios. Y no sigues con la tuya, ¿no? Por lo tanto, es la situación que cada uno tenemos que enfrentar. En medio de esa tensión de las dos voluntades, ser capaces de someter nuestros planes, nuestros intereses, cuando entran en conflicto con los planes y con los intereses del Señor. Oraciones en las que rendimos nuestros planes a los suyos, aunque duela, como lo hizo Jesús, que no buscó su propio beneficio, sino también el nuestro. Amén. Señor, te damos gracias porque es una exhortación tremenda para mi vida, Señor, y un ejemplo extraordinario lo que tú hiciste al ceder tu voluntad a la del Padre, Señor. Ayúdanos también a no pensar solo en nosotros, sino a pensar en el beneficio de la Iglesia, de la obra, y a imitar a Jesús, Señor. Hay circunstancias donde tenemos que decidir qué va a ser primero, y ayúdanos, Señor, a que así sea. Pero gracias sobre todo por el ejemplo de Jesús, porque estuvo dispuesto a recibir en su cuerpo la ira que tenía que caer sobre mí y sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo agradecemos inmensamente y sigue descubriéndonos la grandeza, el amor que hay en Cristo Jesús al hacerse hombre para morir en una cruz. En su nombre, amén.